Bueno, en esta parte voy a hablar de todo lo que tenga que ver con la variable aleatorias continuas. Entonces, las variables aleatorias continuas son aquellas donde si uno toma el recorrido de la variable, o sea, el recorrido, recordemos que era el conjunto de posibles valores que puede tomar la variable x. Bueno, si uno toma ese recorrido y de ese recorrido elige dos elementos cualquiera, uno puede asegurar, si la variable aleatoria es continua, que entre dos de ellos cualesquiera va a haber infinitos más. En definitiva, esto en la mayoría de los casos va a conducir a que el recorrido de una variable aleatoria continua es aquel en el cual el conjunto es o un segmento, un intervalo de la recta real, ya sea abierto o cerrado, o una semirrecta, o inclusive el conjunto de todos los reales. Y estos casos se van a dar cuando uno está trabajando con una variable aleatoria x en la cual uno está midiendo algo. O sea, mi variable puede estar midiendo la altura de algo, la presión, la temperatura, el peso. ¿Por qué en esos casos la variable aleatoria continua va a ser efectivamente continua? Bueno, porque uno ahí puede asegurar, por ejemplo, si está midiendo el peso, que entre dos valores cualesquiera, 60,1 kilos, por ejemplo, y 60,2 kilos, en el medio puede haber infinitas respuestas más, 60,15, 60,158, etcétera, ¿sí? Entonces, en estos casos, vamos a ver que el tratamiento de la variable aleatoria continua es muy distinto al que se le da a la discreta. Por ejemplo, supongamos un ejemplo sencillo donde la variable x sea la elección de un número real cualquiera en el intervalo 0-10. ¿Sí? O sea, imaginemos que de alguna manera tenemos un experimento en el cual vamos a elegir un número al azar entre el 0 y el 10. No hay ningún lugar privilegiado, puedo elegir tanto del lado cerca del 0, como cerca del 10, como del centro. El número entonces puede ser cualquiera entre el 0 y el 10. Puede ser un entero, puede ser el número 3, el 3,2, raíz de 3, el número pi, etc. Bueno, evidentemente, por la manera en que estamos construyendo esta variable x, la respuesta va a ser cualquier número entonces real en el 0,10. Supongamos, por ejemplo, que me pregunto qué probabilidad hay de que mi variable aleatoria tome un valor entre 6 y 7. O sea, que justo yo elijo un número que sea mayor que 6 y menor o igual que 7. Bueno, esa probabilidad yo digo que es de un décimo, porque si yo, como dije antes, tengo tantas posibilidades de elegir un número, ya sea cerca del 0, cerca del 10 o en el centro, si no vemos que haya zonas privilegiadas, puedo imaginarme entonces que yo tengo mi intervalo dividido en 10 partes, ¿no? Entonces, ¿qué probabilidad de que yo elija justo un x que está en este intervalo entre el 6 y el 7? Y bueno, hay 10 intervalos, la probabilidad de que yo justo caiga en este es de un décimo. Imaginemos que ahora hacemos el intervalo un poco más chiquito. Nos preguntamos qué probabilidad hay de que x caiga entre el 6 y el 6,1. Bueno, ahí puedo imaginarme ahora que entonces mi intervalo está dividido en 100 partes, donde uno de esos intervalos es el que va del 6 al 6,1. Bueno, entonces la probabilidad de que yo elija entre el 6 y el 6,1 va a ser de un centésimo. Si yo sigo haciendo esto, ¿no? Tomo del 6 al 6,01, va a haber una probabilidad de un milésimo. A medida que yo achico la probabilidad, esa probabilidad va a tender a x igual a 6. Y del otro lado, la probabilidad va a tender a 0. Es decir, a lo que voy con esto es, ¿qué probabilidad hay de que yo elija exactamente el número 6? Es como elegir un intervalo entre infinitos.
porque elegir un número es un punto, algo que no tiene dimensión ya. Entonces, la probabilidad de que yo elija exactamente un punto, la probabilidad es cero. Yo no le puedo asignar una probabilidad mayor que cero, porque si le asignar una probabilidad mayor que cero, y bueno, pero dentro del intervalo hay infinitos puntos, y la suma entonces de la probabilidad de todos esos puntos me va a dar infinito. Sería un absurdo. Entonces, le vamos a asignar en las variables aleatorias continuas, al tomar un punto cualquiera, la probabilidad de un punto va a ser cero. Es decir, acá no va a ser como en la puntual, como en las discretas, en que la probabilidad de que x sea igual a un número podía ser un número mayor que cero. Acá la probabilidad de que x sea exactamente igual a un valor con todos sus decimales va a ser igual a cero. La consecuencia de esto es que entonces la probabilidad de que x sea menor o igual que a, por ejemplo, yo la puedo pensar como la probabilidad de que x sea estrictamente menor que a o que x sea igual a a. ¿Sí? Es lo mismo, es decir, pedir que sea menor o igual que a es como pedir que, bueno, o que sea estrictamente menor que a o que sea igual a a. Pero entonces esto lo podemos separar en dos términos. ¿Y qué pasa? Que una vez más, yo digo, bueno, pero esta probabilidad de que x sea igual a a es cero, con lo cual la probabilidad de que x sea menor o igual que a me queda directamente igual a la probabilidad de que x sea menor estricto que a. O sea, da lo mismo escribir en las variables aleatorias continuas cuál algo sea menor o igual que un número a que sea estrictamente menor que ese número, porque la probabilidad de que x sea igual a ese número es cero. Entonces, acá no tiene sentido en las variables aleatorias continuas definir o trabajar, como en las discretas, con la probabilidad puntual, porque la probabilidad puntual era la probabilidad en las discretas de que x fuera exactamente igual a un determinado valor. Bueno, pero en las continuas eso va a dar siempre cero. A mí lo que me va a interesar en las continuas, como vamos a estar midiendo, como digo, cosas como peso, altura, lo que sea, uno en realidad va a estar más bien interesado en calcular la probabilidad de que el peso de una persona esté entre 60 y 65 kilos, por ejemplo. O que la altura de algo sea de entre 1,50 metros o 1,51 metros. Es decir, vamos a estar más interesados en ver qué probabilidad de que la variable esté dentro de un cierto intervalo. Y no plantearse cuál es la probabilidad de que una persona pese exactamente 40,5328 kilos. Esa probabilidad va a valer cero. Entonces, como vamos a tener que trabajar con intervalos y la probabilidad puntual, ya dijimos que en las continuas no tiene sentido definirla, vamos a definir lo que es la función de densidad de una variable aleatoria continua, que me va a servir justamente para poder calcular la probabilidad entre intervalos, dentro de un intervalo. Entonces, ¿qué es una función de densidad? Bueno, es una función que va a ir de los reales en los reales, en realidad a la larga, bueno, está bien, la función de los reales en los reales, donde la función siempre tiene que ser mayor o igual que cero. O sea, si yo digo que tengo una función de densidad de una variable aleatoria continua, entonces esa función tiene que ser mayor o igual que cero, tiene que cumplir que la integral entre menos infinito y más infinito de la función de 1, que es como decir que, bueno, que la gráfica de la función, si yo mido el área entre la gráfica de la función y el eje x, eso me tiene que dar 1, y que, y esto es lo más importante, que para todo par de valores x1 y x2 pertenecientes a los reales, si yo calculo la integral de esa función de densidad entre dos valores, eso tiene que ser equivalente, si efectivamente f de x, yo estoy diciendo que es mi función de densidad, esto tiene que darme lo mismo que si yo calculase cuál es la probabilidad de que mi variable esté entre x1
y x2. O sea, es como decir que el área bajo la gráfica de la función entre x1 y x2 tiene que coincidir con la probabilidad de que mi variable se halle entre x1 y x2. Vamos a verlo con un ejemplo concreto. Volvamos al ejemplo de recién de la variable x, que era la elección de un número real cualquiera en el intervalo 0,10, y consideremos esta función, la función f de x, que valga un décimo si x está entre 0 y 10 y 0 en caso contrario. Bueno, yo digo que esta función va a ser efectivamente la función de densidad de mi variable aleatoria x, definida de esta manera. Bueno, una cosa que es evidente es que esta función en efecto es mayor o igual que 0, por cómo está definida, ¿sí? Toma solamente valor 0 o un décimo. La otra es que el área de esta función, desde el menos infinito al más infinito, da 1. Eso lo podemos ver de dos maneras distintas. Podríamos calcular la integral de esta función y ver que efectivamente la integral de toda esta función, desde el menos infinito al más infinito, va a dar 1. O si no, más fácil, mirando el gráfico de esta función, vemos que, bueno, su superficie es solamente esta que está acá, la que está debajo de esta línea, que vale un décimo y que va del 0 al 10. Este rectángulo de acá tiene base un décimo, ¿no? Base 10. La base mide 10 unidades. La altura es 0,1. Entonces, ¿qué superficie queda acá abajo? 10. La base por la altura, que es un décimo, me va a dar un décimo por 10 igual a 1. O sea que gráficamente ya vemos que efectivamente el área que queda bajo la gráfica de la función va a ser igual a 1. Entonces, esas dos propiedades, que sea mayor o igual que 0 y que el área que quede bajo la gráfica de la función sea igual a 1, la cumple. Bueno, y como para convencerlos de que va a cumplir la otra propiedad que mencioné, que es la de que la integral entre dos valores va a coincidir con la probabilidad de mi variable, notemos, por ejemplo, sí, voy a dar nada más que algunos ejemplos, no hago una demostración rigurosa, que antes habíamos dicho que la probabilidad de esta variable entre el 6 y el 7 era de un décimo. Bueno, si yo tomase la integral de esta función entre el 6 y el 7 y calculase la primitiva y aplicase la regla de Barrow, vería que efectivamente me va a dar un décimo esta integral. O sea, el área entre 6 y 7 de mi función va a dar un décimo, que también lo podríamos haber visto gráficamente. Si yo, por ejemplo, me planteo la probabilidad de que x sea menor que 8, a ver, pensemos, la probabilidad de que sea menor que 8, lo lógico es que si yo dije que puedo tomar cualquier valor entre el 0 y el 10, bueno, ¿qué probabilidad hay de que yo elija un valor que esté justo entre el 0 y el 8? Y tendría que ser 8 décimos, ¿sí? Bueno, si uno toma esta función de densidad y calcula la integral entre menos infinito y 8, bueno, ¿qué pasa? Como entre menos infinito y el 0 esta función vale 0, calcular entre el menos infinito y el 8 es lo mismo que calcular la integral entre el 0 y el 8. Y esta integral va a dar 8 décimos, que era lo que decíamos antes. No se preocupen porque en esta materia nosotros no vamos a calcular integrales, ¿sí? No van a necesitar calcular primitivas de funciones. Acá yo solamente lo hice para que, bueno, vean de qué se trata la función de densidad. Lo que sí es importante es, bueno, tener en claro que la integral era una cosa que me calculaba el área entre dos puntos. Y bueno, tener bien en cuenta esta propiedad, que la función de densidad me va a permitir calcular
la probabilidad entre dos valores cualesquiera, mirando simplemente qué superficie queda entre esos dos valores que estemos considerando. Veamos otro caso, porque el que vimos recién es como que suponía, ¿no? Por el tipo de ejemplo, que todos los puntos tenían más o menos, todos los intervalos tenían la misma probabilidad de salir. Pero yo podría tener, por ejemplo, un caso en que estoy midiendo el tiempo de vida en horas de un determinado microbio, ¿sí? Y a lo mejor mi función de densidad es esta de acá, f de x igual a 0 si x es menor o igual que 0, y acá en realidad debería decir e a la menos x, me van a disculpar el error que después lo voy a corregir, en caso contrario. Bueno, entonces si esto es e a la menos x, esto es una función exponencial decreciente, ¿sí? Acá tiene que decir e a la menos x, repito. Entonces, bueno, van a ver, obviamente está claro que esta función es mayor o igual que 0, cumple que la integral, esto habría que calcular la primitiva y ver que efectivamente la integral da 1, pero bueno, de eso olvídense. Pero a lo que voy es, imaginemos, la función de densidad seguramente va a ser una cosa de este tipo, o sea que decrece hacia el infinito. ¿Por qué digo que tendría que ser algo así, que decrece hacia el infinito? Y porque estoy midiendo el tiempo de vida de algo, ¿no? Entonces, a medida que pasa el tiempo, hay menos probabilidad de que el microbio, en este caso, subsista. Es decir, la probabilidad, por ejemplo, de que viva entre 1 y 2 horas va a ser menor que el que viva entre 3 y 4 horas. Y acá eso es lo que está reflejando la función de densidad, porque el área entre 1 y 2 sería todo esto, ¿sí? En cambio, el área entre el 3 y el 4, lo miro acá en el gráfico y veo que va a ser más chico, ¿sí? Tiene coherencia, es menos probable que llegue a vivir entre 3 y 4 horas a que viva entre 1 y 2 horas. Entonces esto es lo que me está diciendo la función de densidad, que a intervalos, para este ejemplo, ¿no? A intervalos de la misma longitud, aquellos que están más lejos del 0 van a tener menos probabilidad que los que están cerca del 0. Bueno, acá lo estoy explicando como lo acabo de decir, ¿no es cierto? Ahora bien, vamos a los ejercicios entonces concretos de la práctica. En el ejercicio 2.5 a ustedes les dan la gráfica de una función de densidad, ¿sí? Y a partir del gráfico, ¿sí? Sin calcular integrales ni nada, repito, a partir del gráfico tienen que responder una serie de preguntas relacionadas con la probabilidad de la variable que está asociada a esta función de densidad. Bueno, por ejemplo, yo estoy pidiendo esto, creo que no está en el ejercicio, hay otras cosas parecidas. Imaginemos, por ejemplo, que yo quiero calcular la probabilidad de que x sea mayor o igual que 0 o menor o igual que 2. Bueno, en ese caso, como dije antes, esta probabilidad, si esta, como me dicen, efectivamente es mi función de densidad, tiene que coincidir con el área que queda entre el 0 y el 2 de la gráfica de mi función. Entonces, si yo quiero calcular esta probabilidad y esta es la función de densidad, yo lo único que tengo que hacer es decir, bueno, a ver, entre el 0 y el 2, que es lo que mide este intervalo, ¿qué área me queda bajo la gráfica de la función? Bueno, fíjense que este de acá es un triángulo de base 1 y altura 0,5, o sea que la superficie va a ser de 1 por 0,5 dividido 2, y el área de este rectángulo es un rectángulo de base 1, ¿no? Mide 1 de base y altura 0,5, así que su superficie es 1 por 0,5. Bueno, si uno suma estas dos cosas, estas dos superficies, eso da 3/4. Entonces yo ya puedo afirmar que si esta era mi función de densidad, la probabilidad de que x esté entre 0 y 2 va a ser de 3/4. ¿Y cómo se tendría que hacer si, por ejemplo, vamos a poner una cosa complicada,
quiero calcular la probabilidad de que x esté entre 0 y 2, dado que x es mayor que 1. Bueno, en este caso, recordemos que en probabilidad condicional, la probabilidad de un suceso A dado B era igual a la probabilidad de A intersección B dividido la probabilidad de B. Entonces, en este caso tendría que ser lo mismo. Si yo quiero calcular una probabilidad condicional, tengo que calcular la probabilidad de que x esté entre 0 y 2 intersecada con la probabilidad de que x sea mayor que 1, y eso dividirlo por la probabilidad de que x sea mayor que 1. Bueno, a ver, el intervalo, la probabilidad de arriba es entonces la probabilidad de la intersección de dos intervalos, el intervalo 0, 2 y el intervalo del 1 al más infinito, ¿no? X mayor que 1. Bueno, fíjense que la intersección de estos dos intervalos, los puntos que están tanto en este intervalo, el 0, 2, como los que están en el 1 más infinito, me va a dar el intervalo 1, 2. Entonces, la probabilidad de que suceda esta intersección sería, bueno, la probabilidad de que x esté en el intervalo 1 o 2, o sea que x sea mayor que 1 o menor o igual que 2. Repito que en realidad en las continuas poner menor estricto o menor o igual da lo mismo, ¿sí? Porque no va a influir. Entonces, tenemos que calcular este cociente de probabilidades. La probabilidad de arriba, la probabilidad de que esté entre el 1 y el 2, la vemos acá. Entre el 1 y el 2, la superficie que queda bajo la gráfica de la función está dada por el área de este rectángulo. Y el área de este rectángulo es, como ya dijimos antes, 0,5. La probabilidad de que x sea mayor que 1, eso sería el área de este rectángulo más el área de este otro triángulo, y ya a la derecha no queda más nada, ¿sí? No hay superficie. Entonces, para que sea mayor que 1, la probabilidad, aprovechando que tengo la función de densidad, es esta área más esta área. El área del rectángulo que mide 0,5 más el área de esto que mide 0,25, ¿sí? Pues 1 por 0,5 dividido 2. Y bueno, entonces saco que el área de lo de arriba, como dijimos, es 0,5 y el área de abajo va a dar 0,75. Entonces, la probabilidad condicional es el cociente de estas dos cosas y eso va a dar, bueno, 2/3. Ahora hablemos de la función de distribución de una variable aleatoria continua, que en principio se define igual que con las discretas. Una función de distribución de una variable aleatoria continua es también la probabilidad de que x sea menor o igual que el valor t que hemos colocado dentro del argumento de la función de distribución, ¿sí? Una consecuencia en las continuas, que no se daba en las discretas, es, como ya dije antes, que escribir probabilidad de que x menor o igual que t es lo mismo que escribir probabilidad de que x menor estricto que t. O sea, en las continuas, escribir la función de distribución así o así es igual. ¿Y qué pasa? ¿Cómo calculamos la función de distribución en las continuas? Bueno, como ya dije antes, esta probabilidad es lo mismo que calcular la integral desde el menos infinito hasta este valor t de la función de densidad, porque estamos con el intervalo que es las x menores que t, o sea, todo lo que sea desde el menos infinito hasta t. Entonces, la función de distribución se tendría que calcular a partir de la integral de la función de densidad, ¿sí? Antes de pasar a ejemplos concretos, una consecuencia importante es esta. Habíamos dicho, cuando hablamos de variables aleatorias discretas, que la probabilidad de que x sea estrictamente mayor que a y menor o igual que b era igual a f en b menos f en a. Eso solamente, o sea, en las discretas valía solamente si acá había un menor estricto y acá un menor igual. Pero como en las continuas da lo mismo poner menor igual o menor estricto,
En realidad acá sí podemos decir en las continuas que si yo hubiera escrito esto así, esto es f en b menos f en a. O si lo hubiese escrito de estas otras maneras, es lo mismo, ¿sí? En las discretas solamente vale la primera. En las continuas da lo mismo poner acá menor, menor igual, es lo mismo. Bueno, entonces, veamos algún ejemplo de función de distribución. Habíamos dicho antes que la función de densidad de la variable aleatoria x, elección de un número real cualquiera en el intervalo 0,10, estaba dada por esta función de densidad. Bueno, ustedes me van a creer, ya les dije, ustedes no van a necesitar calcular integrales, pero les digo que si uno calcula la función de distribución de esta función de densidad, esto me va a dar 0, si t es menor que 0, t sobre 10, si x está entre 0 y 10, o mejor dicho, si t está entre 0 y 10, acá tengo que corregir esto, y 1 si t es mayor o igual que 10. Entonces, lo que está haciendo la función de distribución, como ya dije acá, en la definición, es medir, en definitiva, para cada valor de t, qué área queda a la izquierda de t, o sea, desde el menos infinito hasta ese valor de t elegido. Es decir, si yo miro, por ejemplo, acá, la función de densidad, lo que me está haciendo, es calcular la integral, o sea, cuánto vale f en 5, por ejemplo. Bueno, yo acá miraría y diría, bueno, f en 5 vale 5 décimos, que es un medio. Eso hubiera sido lo mismo que si yo hubiera agarrado la función de densidad y hubiese calculado la función de densidad desde el menos infinito hasta el valor 5. Entonces, lo bueno de la función de distribución es que si yo tengo que calcular, por ejemplo, la probabilidad de que x esté entre 6 y 8, en vez de usar la función de densidad, en la cual voy a tener que integrar entre el 6 y el 8, si ya tengo la de distribución, directamente esta probabilidad es igual a f en 8 menos f en 6. ¿Sí? Entonces, hago 8 décimos menos 6 décimos, y bueno, esto me va a dar un quinto. O si quiero la probabilidad de que x sea mayor o igual que 3, puedo decir que esto, usando el suceso complementario, es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que x sea estrictamente menor que 3. Y bueno, dijimos que poner menor o menor igual es lo mismo, y por lo tanto esto es la función de distribución en 3. Entonces acá me queda que la probabilidad de que x sea mayor o igual que 3 es 1 menos el valor de la función de distribución en 3, y eso me da 7 décimos. Entonces la función de distribución tiene esa ventaja, que uno no tiene que integrar ni nada, es muy inmediato poder calcular la probabilidad de un intervalo o de una semirrecta. ¿Sí? Acá hay otro ejemplo. O para el ejemplo que había dado yo antes, de que había supuesto que y era el tiempo de vida en horas de un determinado microbio, entonces se puede ver que la función de distribución de la función de densidad original va a dar esto que escribí acá. En tal caso, ¿sí? Toda esta es la función. Entonces, esta va a ser la función de distribución, y si yo quiero, por ejemplo, calcular la probabilidad de que x sea mayor que 2, bueno, tendré que pensar que esto es 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 2, esto es 1 menos f en 2, y uso la función de distribución, entonces, para decir que esto 1 menos f en 2, como 2 es mayor que 0, tengo que usar esta cuenta, hago 1 menos e a la menos 2 más 1. Bueno, y eso va a dar el número e a la menos 2. ¿Sí? Fíjense que siempre las funciones de distribución, ¿sí? No la de densidad, la de distribución, siempre son crecientes, son continuas las funciones de distribución, ¿sí? Pegan bien, no tienen saltos ni nada,
y hacia un lado tienden a 1 o son iguales a 1, ¿sí? Cuando me voy a la derecha, y hacia el otro lado, hacia la izquierda, o son iguales a 0 o tienden a 0. ¿Sí? Fíjense que acá pasa lo mismo, esto va a tener una asíntota horizontal en el 1, ¿sí? Entonces va a tender a 1 por la derecha y por la izquierda acá directamente en este caso vale 0 siempre. Y es una función continua, ¿sí? La puedo hacer toda de un trazo. Así que bueno, esas son las características. Para las variables aleatorias continuas, ya había dicho yo que la esperanza y la varianza tienen las mismas propiedades que en las variables aleatorias discretas, ¿sí? Las mismas propiedades. Así que acá no estoy diciendo nada nuevo porque ya lo mencioné en el otro video relacionado con variable aleatoria discreta. ¿Cómo se calcula la esperanza y la varianza de las variables aleatorias continuas? Acá dejo la fórmula, se calculan mediante integrales, pero, insisto, no se preocupen, esto no lo vamos a usar nunca. O sea, nosotros vamos a tener en cuenta estas propiedades y entender lo que es la esperanza y la varianza, pero en las variables aleatorias continuas nunca les van a pedir que calculen la esperanza o la varianza. Nosotros ya se las vamos a dar o la van a tener que deducir, pero por otros métodos más simples. De manera que bueno, esto es todo lo que necesitan para poder terminar la guía, el capítulo número 2.